Me es grata la satisfacción saber que del otro lado del radio receptor está usted pendiente, que del otro lado de las redes sociales usted también está pendiente para provocar hambre y sed de Dios a través de la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y oír, por supuesto, la palabra de Dios. Alguien pudiera pensar y decir, todos los creyentes tenemos fe. Ciertamente, hay una fe básica en la vida de la cristiandad, que es la fe salvadora, la que nos posibilita creer en Jesucristo como el Salvador de nuestras almas. Pero hay otra clase de fe, y es la fe que nos hace crecer, no solamente en el conocimiento de la palabra de Dios, sino también que nos hace creer en nuestra relación con Dios. Y esta es la confianza que nosotros medidamente podemos llegar a alcanzar, por supuesto, en la medida también que nosotros busquemos de Dios. Y la exposición de la palabra, cada vez que usted escucha un mensaje, cada vez que usted oye o escucha una enseñanza, una exposición bíblica como esta, ciertamente, si Dios y el Espíritu Santo está en el medio, usted va a aprender y va a ser edificado. Si el Espíritu Santo no está en el medio, deseche. Y lo digo abierta y claramente, cambie de canal. No le importe por ninguna razón quererme escuchar. No es el propósito, simplemente porque usted escuche. El propósito es que seamos edificados. El propósito es que crezcamos, el propósito es que nos alimentemos, que nuestra devoción personal en términos espirituales pueda ser afianzada, pueda ser cimentada en el conocimiento de Cristo. Y esto lo hacemos y lo encontramos a través de la Escritura, a través de la palabra. Muy bien, vamos ya por tercer programa, por tercera ocasión, por tercer día en este fin de semana, a seguir estudiando la quinta y la sexta dispensación bíblica. Por los que recién llegan y no han tenido la oportunidad de hilvanar el tema en cuestión, hemos venido desarrollando la temática alrededor de la dispensación de la inocencia como primer lugar. Como segundo término, la dispensación de la conciencia. Como tercer lugar, la dispensación del reino humano. Como cuarto lugar, la dispensación de la promesa. Y el día de ayer que estábamos estudiando la dispensación de la ley. Y hablamos un poco acerca del contexto que la Biblia circunscribe la ley. Y en esta noche, en este día, vamos a amalgamar, vamos a unir la dispensación de la ley con la dispensación de la gracia, que son dispensaciones totalmente diferentes. Pero quisiera retomarlo o tratar de que paralelamente los pudiéramos observar para establecer básicamente y transversalmente sus diferencias. Porque si hay algo que rotundamente está en antagonismo
y me voy a tomar la libertad de utilizar este término tan abiertamente, el antagonismo entre la ley y la gracia. Y usted me va a entender por qué yo lo conceptualizo como un aspecto, como un concepto antagónico. Y quisiera con ustedes tratar de desentrañar esta diferencia, porque cuando en la práctica cotidiana de la liturgia, de la devoción de la iglesia de hoy día, vemos conductas cristianas, conductas de carácter congregacionales, conductas denominacionales, y por qué no decir conductas de tipo doctrinal, que en realidad no saben establecer o no han podido establecer estas diferencias. Porque como decía, por ejemplo, en el programa del día de ayer viernes, hay muchos creyentes, hay muchas denominaciones cristianas evangélicas ancladas en el pasado. Y cuando digo y me refiero a ancladas en el pasado es porque todavía sus vidas, sus pensamientos, sus ideas cristianas, sus conceptos doctrinales están circunscritos en periodos de tiempo, en una dispensación que ya pasó, o que fue escrita o que fue dada muy exclusivamente para grupos de personas totalmente distintos a la iglesia gentil. Hablo muy especialmente del pueblo de Israel, del pueblo judío. Y decía, por ejemplo, que en relación a la ley de Dios, en relación al mandamiento, hay leyes, hay normas, estatutos que son de carácter universal para toda la humanidad, para todo ser humano. Tenemos mandamientos divinos que son universales. Y decía, por ejemplo, los 10 mandamientos del Éxodo 20 son mandamientos, son leyes de carácter moral y de carácter espiritual que vale para todo ser humano, indistintamente si usted cree o no cree en Dios, para utilizar una referencia bastante extrema si es que hubiera del otro lado por ahí algún escéptico o un ateo. Pero el basamento decía, por ejemplo, además de las normativas modernas, tienen como fuentes originarias muchos de las normas, muchos mandamientos, muchas de las leyes escritas en la palabra de Dios. Digo esto para efectos de conocimiento estrictamente histórico. Pero volviendo al caso, volviendo al tema, decíamos que la ley fue dada para el ser humano y le fue dada para que su vida, su conducta pueda moldearse o pueda girar alrededor del pensamiento de Dios. Y este pensamiento de Dios lo podemos traducir como la voluntad expresa de Dios. ¿Cuál es la naturaleza que extrínsecamente Dios quiere que el ser humano pueda manifestar en su vida cotidiana, independientemente si es un creyente o no creyente? Pero en el mejor de los casos, imagínese usted, si ahora usted, como conocedor de la palabra, como conocedor de Dios, y usted se considera como yo me considero un hijo de Dios por la fe, es que podemos llegar a una conclusión estrictamente con completo sentido, y esta conclusión es que todo creyente debiera de tratar de obedecer los mandamientos de Dios. Y yo creo, mis estimados, que ahí vamos a estar de acuerdo todos.
Porque si hay una de las consecuencias naturales de observar y obedecer el mandamiento de Dios es que Dios va a bendecir la obediencia en nosotros, por supuesto que sí. Es más, la Biblia da garantías de todos los réditos que Dios promete dar a la persona que observa el mandamiento divino. Por eso es que una de las características de los valores espirituales en la vida de todo cristiano debiera de ser la obediencia. Y digo una vez más, aquí vamos a estar de acuerdo todos. Sin embargo, hablando en estricto sentido alrededor de la dispensación de la ley en cierto sentido fue necesaria, porque Dios mismo dio a conocer cuál era la naturaleza de su pensamiento, de su voluntad, cuál era y sigue siendo aún la naturaleza de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y es así como especialmente al pueblo de Israel a través de Moisés se le revelaron muchas leyes al pueblo judío. Tantas leyes que hasta el día de ahora muchas se siguen observando, por no decir la mayoría se siguen observando. Pero decía también, por ejemplo, el día de ayer hay leyes muy exclusivamente que le fueron dadas al pueblo de Israel. Porque llegó el momento cuando, si bien la ley que Dios mismo estableció para el pueblo de Israel llegó a un término. Y esto es porque no estoy diciendo que la ley desapareció o que la ley fue sustituida, sino que vino otra dispensación, otro periodo todavía más superior que la ley. Y esta ley es y este periodo, esta dispensación es la sexta dispensación, que la conocemos como la dispensación de la gracia. Y por eso decía, y ojalá usted me siga con mucha atención la ruta de cada una de estas palabras, porque quiero que finalmente usted pueda amalgamar estas diferencias entre la ley y la gracia. Para eso me voy a permitir ilustrarle textual y literalmente algunos pasajes de la Biblia. Como por ejemplo en el libro de Romanos. Me voy a permitir leer, y aquí voy a leer varios versículos, que no es el propósito tampoco que nos entretengamos en la lectura o las consideraciones pertinentes alrededor de lo que vamos a leer, sino para efectos de referencia. Dice la palabra, por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban, dice el versículo 32, tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en piedra de tropiezo. Y aquí usted debe de poner mucha atención para tratar de interpretar lo que el texto nos está diciendo. El pueblo de Israel, habiendo recibido todo este compendio de ley,
decía el día de ayer. Por eso es importante que si usted no escuchó, no vio la exposición del día de ayer, usted lo puede encontrar en el canal de YouTube. ¿Y qué resulta? Habiendo recibido el pueblo de Israel ese compendio de leyes de carácter, escuche bien, de diversa índole, leyes espirituales, en primer lugar, leyes morales, leyes humanistas o humanísticas, leyes laborales. Es increíble cómo el compendio divino tuvo ese acertado cuidado de revelar la naturaleza, el pensamiento de Dios plasmado en la ley a través de lo que Él considera importante que el hombre tome en cuenta en su vida. Aspectos laborales, aspectos domésticos, aspectos profesionales, aspectos de higiene social, colectiva o personal. Y también tiene la palabra de Dios aspectos literalmente de carácter simbólico o religioso, para usar un término. Pero hay ahí en el texto bíblico un conjunto y diverso de paralelos de leyes de distinta índole. ¿Con qué propósito? En primer lugar, con el propósito que el hombre viva bien, con el propósito que el hombre viva feliz, con el propósito que el hombre agrade a Dios y con el propósito que Dios haga cumplir sus mismas promesas en nosotros mismos. Porque este aspecto de la observación de la ley en un momento determinado fue una ruta de doble vía. Dios estableció la ley, Dios estableció el mandamiento. Y dicen, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, si no me equivoco, dice Jehová, si cumples todas estas leyes, si cumples todos estos mandamientos, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, yo voy a ensanchar, yo voy a cumplir mis promesas en tu vida. Pero si no las cumples, te va a ir mal. Es más, no solamente te va a ir mal, sino que yo, dice Jehová, ya no te voy a bendecir. Ya no estaré contigo, me voy a alejar. Porque el creyente debe de entender que la relación de Dios con el ser humano es una vía de doble sentido. Claro, usted le pide a Dios muchas cosas, ¿no es cierto? Pero Dios le pide a usted también. ¿Y qué es lo que le pide Dios al ser humano? No es dinero. Lo que Dios pide del ser humano sencillamente es un corazón, dice Salmo 51, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Eso es todo lo que Dios quiere del ser humano. Un corazón, un espíritu sensible, para que Dios pueda venir y morar en la vida y el corazón del ser humano. A Dios en realidad no le interesa ninguna de las bagatelas de esta tierra, de esta vida. Porque el tema medular de la relación de Dios con el ser humano es un tema estrictamente de carácter espiritual. Y el creyente que no llegue a comprender esta realidad espiritual va a estar ocupado
ambientalmente en otros menesteres, en otros intereses. Y es por eso, por ejemplo, que usted se da cuenta que hay creyentes que en sus oraciones racionales o cotidianas vive pidiéndole a Dios, sí, y le vive pidiendo todo el tiempo, pero cosas materiales. Y sí, Dios está dispuesto a bendecir su vida. En términos materiales, por supuesto que sí. Pero más que sobre todas esas cosas, Dios está interesado en bendecir su vida espiritual, su comunión con Él, su relación con Él. Ese vínculo que Dios quiere establecer espiritualmente con el ser humano. Y aquí quizás me estoy pasando a otro tema, pero es importante que usted escuche estas cosas. Pero volviendo al tema, dice este pasaje que hemos leído, que si bien el pueblo de Israel observaba la ley y trataba de cumplir la ley, sencillamente no le alcanzó la ley. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza del ser humano hizo que la ley cayera no solamente en descrédito delante de Dios, sino también cayera en desuso. Si usted lee, por ejemplo, en el capítulo 3, 4 de Isaías, si no mal recuerdo, cuando el pueblo de Israel observaba todas las prescripciones del mandamiento y de la ley que Dios le había establecido al pueblo de Israel. Pero llega un momento cuando Dios le dice al pueblo a través del profeta Isaías: yo estoy cansado de ustedes, yo estoy cansado de sus liturgias, yo estoy cansado de sus fiestas solemnes, de sus lunas nuevas. Yo estoy cansado de todo ese ambiente religioso y litúrgico que a través de la ley el pueblo de Israel estaba obligado moralmente a hacer. Pero ¿cuál fue el problema del pueblo de Israel? El problema del pueblo de Israel es que llegó a hacer todos esos aspectos ceremoniales sin ningún sentido espiritual, a tal grado que aquello se convirtió en un costumbre, a tal grado que aquello se convirtió en una tradición, a tal grado que aquello se convirtió en una práctica eminentemente religiosa, en donde ninguna función, en donde ninguna devoción espiritual había ya tenido cabida en el corazón del israelita, del judío. Y permítame decirle que este es el problema de observar solamente formalmente aspectos de la ley, porque se convierte todo aquello en prácticas eminentemente religiosas. Y yo quiero decirle, este fenómeno que le sucedió al pueblo de Israel en relación a la práctica y al ejercicio y el cumplimiento de las leyes que le fueron dadas, es exactamente el mismo fenómeno que la religión está usando o ha caído la religión en esta práctica sin sentido, en donde la gente practica toda clase de liturgias religiosas que al final de cuentas, aún habiéndolas hecho, aún habiéndolas practicado, no tiene ninguna relevancia de carácter espiritual, ni tan siquiera para la persona que la está practicando. Y eso se llama religión pura y absoluta. Y eso se llama legalismo en estricto sentido. No existe devoción. No hay adoración. No hay quebrantamiento. No hay alabanza. No hay lloro.
no hay gemido, no hay humillación delante de Dios. No existe ninguno de estos aspectos que Dios espera que la persona que practica el mandamiento de Dios pueda ponerlos frente al altar de la oración o frente al altar de su vida cristiana en su vida cotidiana. Y es aquí donde la ley, digo una vez más, no es que cayó en desuso, no es que fue sustituida, es que sencillamente perdió todo sentido de carácter espiritual. Y aquí el apóstol Pablo en estos pasajes de Romanos dice, la ley fue insuficiente, no alcanzó la ley, ni tan siquiera para justificar al ser humano, ni tan siquiera para justificar al judío. Fue insuficiente la ley porque el pueblo perdió todo sentido espiritual y de devoción con lo que hacía. Imagínese usted, por ejemplo, que en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Nuevo Testamento, dice la Biblia que en cierta ocasión Jesús llegó y entró al templo, a la sinagoga, y volcó la mesa de los mercaderes que habían llegado a traficar comercio en la casa de Dios. ¿Hasta dónde había llegado el extremo de haber perdido la gente todo sentido de devoción espiritual en relación a las prácticas que ellos cotidianamente hacían en su devocional, en sus devocionales como religiosos? Y aquello se había convertido en cualquier cosa menos en adoración a Dios, que es lo que Él busca. Ahora, mis estimados, yo sé que esto es un tanto difícil de entender, de comprender, porque la religión se ha apoderado con todos sus estigmas, con todas sus liturgias, con todas sus ceremoniales, se ha apoderado hasta la conciencia de muchos cristianos. Y es así como, por ejemplo, para muchos cristianos de muchas denominaciones, que no voy a decir nombres, por supuesto, no sería ni ético, ni es el propósito tampoco. Pero vea usted, hay cuántas denominaciones que les interesa la liturgia, les interesa el ceremonial, les interesa los principios de su denominación, y está bien. Pero ¿dónde queda y dónde aparece la palabra? Si es que aparece. En el mejor de los casos, no aparece. Porque muchos están interesados en agradar su religión. Muchos están interesados en agradar el ordenamiento objetivo de su denominación, de su concilio. Pero muchos hemos olvidado que lo más importante es que usted y yo queramos agradar a Dios. Entonces dice Pablo, la ley fue insuficiente. Fue insuficiente. Dice el capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios de Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y es lo que yo le decía. Tienen a Dios como una referencia divina, ¿cómo no? Pero es celo nada más. Conocimiento, ciencia no lo tenía, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y es aquí donde nos está diciendo Pablo, la ley como tal no alcanzó, no fue suficiente. El hombre procurando aún cumplir el mandamiento, la ley, sencillamente esa ley no le permitía
ser justificado delante de Dios. ¿Por qué? Aun cuando la ley y el mandamiento era divino, no le alcanzó. ¿Por qué? Porque en el transcurso del camino el ser humano perdió todo sentido de devoción espiritual. Y llegó a hacer aquello como cualquier cosa. Entonces aparece otro periodo en donde Dios le da muy exclusivamente al ser humano, en su soberana sabiduría, una oportunidad. Y esta oportunidad es la oportunidad de la justificación, la oportunidad de la salvación, la oportunidad del perdón, ya no a través de la ley, sino a través de lo que conocemos por la gracia. Y esta gracia es la sexta dispensación, o es el sexto periodo del compendio bíblico. Vamos a ver qué nos dice la palabra en relación a la ley. Dice, por ejemplo, el capítulo número 11. Vamos a ver, capítulo 10. Dice el versículo 5 del capítulo 10, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es la gracia? La apertura de esta nueva dispensación o este nuevo periodo en la Escritura aparece con el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Antes del nacimiento de Cristo o antes de la obra expiatoria de Jesucristo obrada en el madero, la ley estaba vigente. Y todo lo que el pueblo procuraba hacer, lo hacía con el propósito, con la intención de acercarse a Dios. Pero la misma Escritura dice que este aspecto de la ley en el Antiguo Testamento era una sombra de lo porvenir. Y lo porvenir era que Dios mismo descendería del cielo en la persona de la segunda Trinidad o de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Dijo un religioso: a enseñarnos a morir. Y alguien contestó: yo no quiero morir de la manera que Cristo murió, porque si literalmente Jesús nos enseñó a morir, yo no quiero morir crucificado. Jesús vino con un propósito a esta tierra y es a ofrendar su vida, dice la Escritura, en propiciación por nuestros pecados. Ya la ley no es que quedó sin efecto, sino que fue superada por otra obra más portentosa, más grande, más milagrosa y más poderosa que la misma ley. Y este es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia significa el regalo
gratuito de Dios para el ser humano. ¿Y qué es lo que Dios dio en gracia a través de Jesucristo? El perdón de pecados y la salvación y la vida eterna. De manera de que, habiendo llegado la gracia a través de Cristo a la tierra, cuando Cristo muere, dice la Escritura, el velo que estaba en el templo en Jerusalén se rasgó, dando a entender que ese impedimento que aún ni la misma ley había podido superar, en donde el hombre queriendo acercarse a Dios no podía hacerlo, porque le era imposible que a través de la manifestación de las obras, de la ley, del mandamiento, de la observancia de aspectos litúrgicos y ceremonialmente religiosos, por todas las debilidades que el hombre manifestaba, no lo podía hacer. Pero sí hubo un hombre que pudo lograr eso, y ese fue la persona divina y humana de Jesús. Por eso la Escritura dice que así como por un hombre entró el pecado al mundo, que fue Adán, así también la salvación obró a través de un hombre a la humanidad, y este fue Jesús, el Hijo de Dios encarnado, y que vino a la tierra milagrosamente, y que vivió, y que murió, pero que también resucitó de entre los muertos. Alguien dijo en una ocasión que la gracia les resulta pesado a los legalistas, que la gracia les resulta pesado a los religiosos. Alguien dijo que la gracia les resulta ofensiva a los religiosos, porque aquellos que todavía están en la ley o quieren vivir bajo la ley, quieren agradar a Dios a través de la ley, cuando ya en la Biblia dice que no fue posible y que necesitaba ser superada todavía por una obra más grande, poderosa, como es la gracia de Dios. Y dijo, esta persona dijo, al religioso le ofende la gracia, porque por increíble que parezca, y esto es lo más grandioso de la gracia de Dios, por increíble que parezca. Fíjese usted, el único requisito de aquí en adelante, digo de aquí en adelante, desde que Cristo vino a la tierra, el único requisito para ser salvo es que usted confiese con su boca que Jesús es el Señor. Esto dice la Escritura. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Esa es gracia absoluta. Usted ya no necesita, escuche lo que le voy a decir, ya no necesita de la ley, ya no necesita de ceremoniales, ya no necesita de liturgias, ya no necesita de mandamientos de hombres, ya no necesita doctrinas humanas, ya no necesita doctrinas denominacionales, ya no necesita ninguna de los requisitos que los seres humanos estamos acostumbrados a imponer a los hombres. Por eso Jesús tuvo muchas diferencias con los religiosos de su época. Y Jesús les llamó hipócritas son ustedes,
que le imponen pesadas cargas a los hombres en nombre de la religión, en nombre del mandamiento, en nombre de la ley, les imponen pesadas cargas que saben ustedes, decía Jesús perfectamente, no son capaces de llevarlas ni ellos mismos, mucho menos ustedes. Pero esto está sucediendo todavía en este tiempo, mis hermanos y amigos. El religioso le quiere imponer hasta su forma de vestir. Le exige cómo usted debe hasta de peinarse. Le exige hasta cómo usted debe de vestirse. Le exige hasta cómo usted debe de andar en su diario vivir por ahí. Y ese no es el problema. El problema es que le señalan y le dicen, le apuntan el dedo índice y le dicen, si usted no hace eso, si usted no hace esto, usted no va al cielo. Somos tan campeones que nos abrogamos la facultad de condenar a la gente. Y todavía desde el púlpito decimos, hermano, usted no está haciendo nada. ¿Cómo que no está haciendo nada? Si usted está luchando, usted está batallando, usted está procurando en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Usted está queriendo agradar a Dios y viene aquel y le dice, usted no está haciendo nada. Solo usted sabe sus luchas espirituales, ¿no es cierto? Mis estimados, ¿por qué es tan difícil comprender la gracia de Dios? ¿Por qué es tan difícil comprender la gracia de Dios? No voy a terminar este tema, me quedo para el martes, para concluir, pero quiero ir finalizando este espacio solamente ilustrándole aquel pasaje bíblico cuando Jesús estaba crucificado junto a dos malhechores, uno a su izquierda y uno a su derecha. Y uno de ellos, dice la Biblia, le injuriaba y le decía, si tú eres el Cristo, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Suéltate, libérate y libéranos a nosotros también. Pero uno de ellos, habiendo divinamente por revelación entendido quién era el que estaba crucificado allí en el medio de los tres, dice que profirió estas palabras: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo a Jesús. Y usted conoce la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia salvadora, esa gracia llena de compasión, esa gracia llena de misericordia. De cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Y quién es usted para decirle a la gente que si no se bautiza no es salvo? ¿Y quién es usted para decirle que si no se bautiza en el nombre de Jesús no es salvo? ¿Y quién es usted para decirle a la gente que si no hace esto, que si no hace lo otro, que si no hace esto y lo demás, usted no es nada? ¿Quién es usted? ¿Sabe qué dice la Escritura? El único que salva se llama Cristo y el único que condena se llama Cristo. Él es el que salva, es el que condena. Y la Escritura dice, yo me voy a revelar al que yo me quiera revelar, dice el Señor. Yo me voy a revelar a quien a mí me plazca. Yo lo voy a amar a quien yo quiera amar y yo lo voy a salvar a quien yo lo quiera salvar. Pero esa es una facultad
divinamente exclusiva de Dios. Pero no, nosotros en esta tierra somos muy dados a jugar, de hacer el papel de Dios, ¿no es cierto? Y nos atrevemos tanto hasta excluir a la gente. Hay muchos diáconos, hay muchos líderes que les encanta poner disciplina a los miembros de la iglesia. Y que necesita tenerlo suspendido 1 año, si es posible, de sus privilegios. Mire qué gran contradicción. Si ahora mismo usted necesita del perdón de Dios, yo estoy completamente seguro que Dios lo perdona. Porque Dios es amor y eso se llama la gracia de Dios. Dios lo perdona en el momento. Dios lo perdona en el instante. Si usted es arrepentido y de corazón busca el perdón de Dios, Dios lo perdona. Pero nosotros necesitamos 1 año tenerlo en observación. 1 año. Y si no consideramos que ese año fue suficiente, le ponemos otro año. Cuando Dios te perdona en el momento, cuando usted con corazón humilde y sencillo, arrepentido, profundamente desde lo más hondo de su corazón, usted le clama a Él. ¿Sabe qué? Dios le escucha, Dios le ama, Dios le perdona. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es perdón, Dios es salvación, Dios es vida eterna a través de Cristo. Que no se le olvide esto, mi hermano. Si el día de mañana aparece alguien por ahí diciéndole lo contrario, recuérdele que la obra expiatoria de Jesucristo es más que suficiente que cualquier consideración humana. Muchas gracias por su atención. Me suscribo de usted. Regreso el próximo martes. Será hasta la próxima. Dios les bendiga.